usted quiera, diga su nombre y sus apellidos. Mi nombre es Juan Reyes Batista. ¿Y nació y se crió aquí en el pueblo de Villaverde? ¿Se crió, nació usted aquí? Nací en Villaverde en 1937. En 1937. Fui nacido en Villaverde abajo y al mes de nacido me vine a la Casa del Toro. Mi familia se vino a vivir a la Casa del Toro, que ya era de Viñoli. Lo que estuvimos allí, nosotros fuimos medianeros de Viñoles todo hasta que me casé. Fue mi padre y yo también, ayudaba a mi padre. ¿Qué es eso de medianero? ¿Qué es eso? Medianero, ¿no sabes lo que es medianero? No. Pues medianero es, nosotros por ejemplo hacíamos las tierras de Viñoles, las arábamos, la semilla nos la daba él, la sembrábamos nosotros y entonces después esa cosecha era partida entre dos, cebada, trigo y nada más. El millo, por ejemplo, sacaba, si plantábamos 10 kilos de millo, 10 kilos que sacaba el caballero y se partía el resto, y los garbanzos y la legumbre toda. Únicamente era de media el trigo y la cebada. Esas si cogíamos 5 fanegas, 2 fanegas y media para cada uno, ¿sabes? Y el trigo igual. Y estuvimos, pues, yo era pequeño, ya digo, de 9 meses o algo así, vine para allí y entonces allí fue donde me bautizaron. Y entonces, claro, una vez resulta que la que fue madrina le tropezó con mi madre y dice, ay muchacha, que todavía no ha bautizado al niño. Dice, muchacha, ya es grande. Yo, mira, yo mismo soy el padrino, vamos a bautizarlo. Y entonces mi madre me bautizó, era un hermano de la madrina que se llamaba Micaela, se lo dijo al hermano Luis, y me bautizaron. Pero estuve bautizado, estuve sin bautizar grandito ya. Y claro, mi madre pues no se preocupó. Fui la última cría que tuvo, que no tuvo pocas tampoco, porque tuvo 10. 10, sí. Yo era el número 10. Usted era el hijo más pequeño. 3 se le murieron antes de yo nacer, pero no los conocí. Pues claro, yo fui el último y se murieron antes de yo nacer. Entonces, cuando me bautizaron, pues... Ya era usted grandito, tenía ya sus años. Hablaría, yo no sé cómo sería, porque cuando uno va siendo pequeño, pues claro, no sabe lo que... Antes, dice usted que tanto su padre como usted fueron medianeros de... ¿Cómo se llamaba? Viñoles, don Marcial Viñoles. ¿Y quién era ese hombre? ¿Era dueño de...? Ese hombre procedía de Lanzarote. Y la madre de ese hombre, ellos vivían todos en Lanzarote, pero se vinieron a Fuerteventura buscando el bienestar sería. Y entonces pusieron una tienda en la Cuesta de los Carreños. La madre se llamaba Lucía. Y pusieron una tienda en la Cuesta de los Carreños, que todavía están las casas viejas allí. La misma que está al frente del bar que está allí. Allí puso la tienda. Yo de esa señora no me acuerdo. Se lo voy a decir a mi familia. Ahora, yo solamente conocía a Marcial Viñoles, era hijo de él. Yo lo conocí riquísimo. ¿Era rico? Que era de
tuvo tienda, que yo la tienda no me acuerdo, tuvo camión, el camión sí me acuerdo verlo arrimado en un garaje, me acuerdo verlo eso en La Oliva, en la casa de él, que es donde, al lado de donde vio el Marqués, yo no sé cómo le llaman aquello, las casas que están al lado, por allá. Allí vive un nieto de él, viene cada instante porque el nieto ese era de una señora, una hija de él, y se peleó con el marido y se separaron. Y entonces la mujer, que yo no sé si vive, la madre de ese chico, vino aquí, que yo iba a llevarle cosas, a llevarle leche, me acuerdo porque había que llevar, teníamos unas vacas paridas, teníamos que llevar la leche a la señora. Y se la llevaban a esa señora que era hija de Viñoli, de don Marcial Viñoli, que era el que mi padre era medianero de él. Pero y tenía, él era dueño Él era dueño de todo esto, de Villaverde o de más pueblos, o solo era de... Él era dueño de Corralejo. De Corralejo. Desde la montaña Roja. De la montaña Sí. Roja. El Combrillo hacia el mar. Era... Hacia Corralejo. Todo eso era de él. Y dos mujeres más. Que eran de tres, toda esa finca de Corralejo. Yo sí me acuerdo cuando él vendió eso, sí me acuerdo. Que vendió, dejó una parte, vendió, por ejemplo, lo que te digo, pues poco hacia Corralejo no me acuerdo cómo le llaman ahora los apartaderos. Los apartaderos. Hacia atrás. Y dejó un trozo sin vender y el resto lo vendió. Pues yo no quisiera, pero muchas hectáreas son. Muchas hectáreas, porque entra Burián de todo. De la carretera que va a Corralejo, del Combrillo hacia Corralejo, todo eso era del caballero ese y las dos señoras. Pero el caballero era de Lanzarote, ¿no? Era de Lanzarote, pero ya se sitió aquí. Ya se vino para acá, las familias se vinieron para acá. Yo no me acuerdo, bueno, que yo no tuve el tiempo, no era conocido porque yo no sé, cuando ellos vinieron no estaba yo vivo todavía. Ellos vinieron antes de yo nacer. Y entonces se sitieron aquí la madre y el padre tampoco lo conocí. Tuvo otro hermano, tampoco lo conocí, también murió antes de yo conocerlo. Y yo conocí más que al Viñoles ese, que fue cuando se sitió. Y entonces después, más tarde, vendió dejó un trozo hacia los apartaderos, ¿qué te voy a decir? Pues sería 30 o 40 hectáreas o algo así, y el resto, desde esa cantidad hasta la playa de Bristol, ¿sabes cuál es? Sí. Y todo Corralejo, todo eso era de esas dos señoras. Y entonces, ya yo eso sí me acuerdo, cuando vendió eso, sí me acuerdo, se lo vendió a unos extranjeros, a la hermana de Marichal, la mujer que es de Marichal, que era casada con otro. Sí. Esa era de esa misma gente, toda, ¿sabes? Ah. Y entonces él vendió y entonces después el marido de la mujer de Marichal, el marido vendió todo también, después más tarde. Y entonces quedó un trozo de los apartaderos hacia Uriame, pero un trozo. Unas 300, vamos fuera 100 hectáreas o una cosa así. Y entonces, por esa cantidad, cogió Viñoles 300.000 pesetas. Eso ya yo era vivo. Y el resto, lo que hubiera vendido yo no sé cuánto, pero él decía que con aquello había hecho más negocio que con lo otro. Lo otro fue mucho más barato.
arreglado el trozo que era. Oh. Y también era dueño de terrenos aquí en Villaverde, porque si la gente era medianera era porque... Bueno, eso era increíble. Roja Montaña Roja. Roja tenía dos suertes, grandísimas, eran tanto como de aquí a la montaña, yo no sé qué cantidad de ¿Cómo dijo usted? Suertes. una suerte. ¿Qué? Suerte es un trozo de terreno, una suerte. Sí, Yo no sé si- comprendo. Y habían dos, y entonces esas dos suertes eran de él, y todavía son. Yo no he oído decir que lo hayan dicho, porque más tarde quisieron hacer un campo tiro ahí, En Roja. en Roja, pero eso se tapó y siguió. Y todavía me parece que sigue siendo de herederos de Viñoles, es decir, los hijos que tenía 3 nietos, sé que le quedaban 3 nietos en Madrid y el chico ese que hablamos en principio. Sí. Y entonces, bueno, ahí vamos contando. Después en Caima tiene otros dos grandísimos. Del barranco que va hacia los apartaderos, a los apartaderos no, al Caballero. Al caballo. Y que viene desde, no me acuerdo cómo le llaman por detrás de Canfraga. Al Valle Fimapaire. No, por aquí, es por aquí. Al caballero sale por detrás de... Caballero está aquí enfrente para abajo. Por aquí. Pisco Y va a dar ahí a la Rosalagua, al Jablito. Y la Rosalagua está para aquí, para enfrente también. Y entonces, ahí ya me perdí. Que tenían un cacho también en Caima que iba a dar hasta el Caballero. En Caima, sí, toda esa zona ahí era una porción de Gavia, un trozo de tierra y la montaña Caima, desde la montaña Caima arriba hasta el barranco ese que dijimos que iba al Caballero. Después aquí en Ferimoy, yo no sé todos los trozos que tiene. Tiene en las Haces, aquí al lado de los de los Aelitos Reyes, Sí. y en otro trozo. En la Rosa Vieja, que es muy nombrada, también tiene un trozo. Después aquí abajo yendo para Fimapaire, tiene otras suertes grandes ahí. Pero Esa. muchos, son muchos. El Frontón tiene otro trozo, los Marreros, los Cascados, otro trozo. La Montaña del Molino, otro trozo. El Rincón de Cuba, la esquina era la esquina de la Rosa Cabrera, la parte de abajo de la Rosa Cabrera, allí de un trozo que lo vendió Antonio González, que lo arenó para plantar en Equene. Pero Los enequenes, aquellos allí abajo, los plantó. tiene uno enfrente de, ¿qué decir? Está la Rosa Cabrera. ¿Tú sabes cuál es la Rosa Cabrera? Sí. Bueno, pues de la parte de abajo de la Rosa Cabrera hacia las áreas y un trozo allí, yo no sé cuántas hectáreas son, pero por lo menos 20 hectáreas son. Y eso hubo muchas suertes y muchos cachos que los enarenaron para plantar enequenes. Sí. ¿Por qué se plantó? De que yo plantara, se plantaran equenes de Viñoles, conocí ese trozo nada más. No sé si tendrá ahora, no sé si en Roja, no, en Roja no. Me parece que no. Pero bueno, siendo de Viñolis o no, antes aquí la gente, ¿por qué se sembraban enequenes? Porque por ahí por Peñarguía hay fibra, hay montones. Bueno, eso fue, yo no sé si me sabré explicar, pero eso fue del gobierno. ¿Del gobierno? El gobierno. Aquí vino el que gobernaba, que era el capitán general que había aquí, teníamos aquí. Ya ves que antes fuimos mandados por los militares, ¿no? Sí. Y entonces esto estaba pues mal, porque aquí dependíamos de la agricultura, pasa como ahora que no ha llovido y todas esas cosas. Y entonces el capitán general de Canarias Sí. vino de la península o fue a la península. Al fin, aquí en la sociedad hizo una reunión
en la sociedad de Villaverde, en la sociedad de Villaverde. Y entonces se habló de que quería coger me parece que arenaban media hectárea por cada casa de familia, ¿sabes? Que se apuntara. Y entonces eso lo cogieron y les daban, es decir, daban un dinero para tú poder arreglar el terreno. Y cuando terminara de arenar, o cuando se lo arenaba, al año o 2 años, no sé cuánto era, había que pagar esa cantidad de dinero que el gobierno te había dado. Hay que volver. Y se arenó mucho, se arenó pues, muchos trozos, medias hectáreas. Me acuerdo que la primera que se arenó fue donde está la cacería hoy. Aquel trozo allí fue lo primero que se arenó de todo. Esto aquí. Y después se arenó en Villaverde, se arenó en La Oliva y se arenó muchas cosas, cada uno media hectárea. Y el que arenaba más había que pagar. Mi padre arenó más, pero fue porque le echó menos cantidad de arena a la tierra. Y era, por ejemplo, cuando vino el tractor, que nosotros nos asombramos cuando llega el tractor aquí, era un tractor, que te voy a decir a ti, grandísimo, grandísimo. Nosotros estamos acostumbrados a ver un camión como lo de transporte mediano de eso. Y vino aquello tan grande, y me acuerdo que yo era pequeñajo, pero me acuerdo, y lo vimos venir, y cuando estaba lo vimos venir, salimos corriendo todos atrás de él, y nos montábamos, por detrás tenía una base, ¿qué te voy a decir a ti? De hierro, claro. Sí. Y entonces nos subimos encima de él, a correr por él, llegó hasta Alameo. Alameo dio vuelta, y entonces siguió por la Oliva. El chofer que lo traía era un tal Bartolo, que procedía del Cotillo. Y tuvo un accidente, pues no sé si fue por mediación del tractor, tuvo un accidente y estaba medio baldado. Pero él estuvo conduciendo eso hasta hace mucho tiempo. Y empezaron a arenar. Y se arenaron. Arenaron, pero no daban, es decir, no rendían nada. Es decir, hacían a cargar en un tractor de eso, tan grande, a cesta, fíjate tú qué podía hacer. Y entonces hicieron una torre que estará hecha todavía allí. ¿Una torba? Por lo menos el esqueleto de una torre, sí. ¿En dónde? En la montaña de la Arena. Yo no sé si está todavía, creo que esté. No estará la torba, ¿sabes? Porque después hicieron una torba, llenaban la torba y por una palanca, pues se llenaba el tractor. ¿Esto en qué año fue más o menos? Pues yo exactamente no me acuerdo del año, pero... Bueno, más o menos. Años, yo era pequeño, tendría 10 años por ahí, y nací en 37. Los 40, los 50 más o menos. 40 y algo, porque yo del tractor me acuerdo bastante bien. 45, 46 o 40, ahí en ese Y después entonces pusieron la torba y ya... Entonces ya metieron gente, pusieron vagonetas y con una vagoneta llenaban la vagoneta en la montaña, en la arena que tenían limpia, y entonces después la vaciaban en la torba esta, con unos raíles y tal, y se trabajaba. Y entonces ya la cosa se mejoró un poco. Entonces ya pegó a arenarse Viendo a cachos, lo pongo, lo quito. Pero bueno, ¿qué me iba a contar? Dígame usted. Digo que después... ¿Y qué sembraba la gente entonces? Ya una vez que se arenó, antes la gente sembraba una cosa y después de arenar sembraba otra. Después que se arenó, se plantaba millo, que aquí se plantaba así, se plantaba millo, pero se plantaba una gavia, que no es lo mismo, plantar una gavia que plantar media hectárea de millo. Entonces mi padre mismo, que fue uno de los que yo, pues desde que arenó, pegó a plantar millo, cogía buenas cosechas de millo. Había un millo, que aquí no había semilla de millo de aquí,
¿sabes? No se conseguía. Y venía de afuera, le decían millo extranjero o algo así, le decían millo, y entonces se crecía mucho, pero echaba pocas piñas. El de aquí echaba, era más pequeño, pero echaba las piñas más grandes. Ah, sí. Pero no se conseguía. Y entonces vino millo de extranjero, yo no sé dónde vino, y se pegó a plantar eso. Pero ya a los 2 o 3 años ya era una semilla buena. Millo de aquí, de... Y mi padre fue uno de los que pegó a plantar millo, contento porque uno que tenía millo verde, el verde de millo, lo tenía para las vacas, porque era mucha cantidad, y así. Y por aquí casi todo. Me acuerdo que un tal Felipe Fajardo, era un viejo ya también, también plantó, y entonces estaba chiflado con el millo porque era tan grande, que no se había visto un millo tan grande. Y la gente pues quedó contenta, a pesar de que después el millo era como un millo de tafella, ¿sabes? Millo menú, porque lo que nosotros tenemos es un millo, que te voy a decir a ti, Sí, sí. granado. Un granito, una cosa así. Yo para hacer caldo de millo. Pasa el caldo de millo. ¿Y qué sembra? Entonces, antes la gente, cuando no había arena, ¿qué sembraba la gente en Villaverde antes de que hubiese arena? Es que yo antes Más o menos. no conocía arenado, la verdad. Conocía una arena, que ese continuó con que después el gobierno le dio, no sé si 4 viajes de Picontes, y iba a traer arena en la cesta, desde la montaña de Don David. ¿Tú sabes dónde es la montaña de Don David? Bueno, pues el terreno era aquí al lado de donde diría el viejo Bernabé, que hoy son de los extranjeros. Allí, pues era lo menos 3 kilómetros, con una cesta una cesta, esto tiene risa, una cesta de arena para poder arenar y plantar. Y tenía un trozo, pero y él no quiso apuntarse al bando económico ese. Me parece que le llamaban al bando económico, ¿verdad? Pero el gobierno que teníamos en ese tiempo le regaló 5 viajes de eso. Y se lo llenaron el terreno y él lo vendió, y ahí están todavía. Y fue para mejor fue para mejor en Arenal. La gente pudo sembrar mejor Y entonces había que pagar, no me acuerdo a la cantidad de tiempo que había que pagar, empezar a pagar X cantidad de pesetas. Y se pasó este tiempo y el gobierno no pagó. Y entonces a última hora lo regaló. Sí. Todo el que arenó no le costó nada. Mi padre fue uno, arenó media hectárea, que no lo terminé antes. Mi padre tenía un poco más del terreno y le echó menos cantidad para que tuviera más metros. Y entonces se quedó contento porque no le cobraron nada. Claro, fue gratis. Y dice usted que esa reunión fue en la sociedad. La sociedad Acimal hicieron la primera reunión. No, la reunión no fue la primera. Cuando estuvo aquí el capitán ese, no fue aquí. Fue el coronel García Escame. Cuando García Escame, exactamente. Fue, ¿no? Me sonaba a mí. Me parece que me suena algo que era de García Escame. García Escame, ¿no? El general. Pero, bueno, hablando de la sociedad. Bueno, no sé si la primera reunión fue ahí o no fue. La sociedad es antigua, que todavía está, ¿no? ¿Sabe usted cosas de cuándo se fundó? O porque si cuando ya usted era pequeño, la sociedad Acimal ya estaba. Sí. Ya estaba y estaba en el mismo sitio. Sociedad... ¿Se acuerda usted de la sociedad? Cuénteme un poquito más de la sociedad. De la sociedad, sí. Bueno, yo de la sociedad me acuerdo que yo vivía al lado de la sociedad, de la antigua. ¿Y cuál era la sociedad antigua? La antigua es la que está arriba vamos a ver si me acuerdo de José. ¿Tú sabes dónde vivía José Guerra? Más o menos.
allí cerca vive hoy un hijo de Eulogio. De Eulogio. Está allí. Pues entonces la sociedad está un poco más arriba, la que yo conocí. Y allí... Pero la reunión no fue allí. No, pero bueno, antes, hablando ya así de la sociedad, antes era allí y luego la pasaron para donde está Sí, ahora. después entonces ya las cosas se fue mejorando más y era presidente un hijo de Marcial Martín. Todavía creo que vive, don José. José, sí, sí vive. Vive todavía. Vive todavía. Ya tiene que ser, él es un poco más viejo, más nuevo que yo, pero tiene porción de años ya. Y entonces José lo nombraron presidente e intentó de hacer una sociedad nueva. Y la hicieron aquí. Él daba el terreno, no lo cobraba, sino cuando lo tenía la sociedad y cuando no sé qué, no sé cuánto. Y se hizo la sociedad. Se nombró presidente precisamente a don José, para que ella llevaba aquí arriba, no me acuerdo. Y entonces él propuso de hacer una sociedad nueva, ponía el terreno y cuando se terminaba la sociedad y se pagaba todo, se le pegaba a pagar al padre, que era el terreno aquel era el padre de Marcial Martín. Eso me acuerdo. Y entonces se hizo la sociedad y ahí está. ¿Y qué se hizo primero? Porque no, digo yo que no, ahora mismo no está como estaba antes, ¿no? Yo ahora no sé cómo está porque hoy ya, como estoy viejo, ya no, pero... ¿Pero qué hicieron ahí en un principio? La sociedad no creo que esté marchando muy bien. Marchó bien porque antes se hacían bailes, tenía fondo, tenía fondo y había otro ambiente. Yo hoy, la verdad, creo que no ni hacen bailes ni... Yo no sé qué es lo que tienen allí. Bueno, yo estoy en la directiva de la sociedad y seguimos, bueno, pues, sí. entonces, Siguen haciéndose tantos bailes como antes, no. Pero sigue habiendo fondos, sigue habiendo socios, está apuntado todo el pueblo y ahora está dedicado a abre todas las tardes y hace cosas para los chiquillos y para los adultos, dan clases, juegos, deporte y está allí todas las tardes abiertas. Pero claro, a mí me habían contado, tenemos la primera escritura, es de 1914, es muy antigua. 1914. La primera escritura de la misma sociedad. Y está firmada, creo que su padre se llamaba, por Melchor Reyes hay una firma. No sé si era su padre. ¿Con el dedo? No, está escrito. Está escrito. Tenemos una escritura. Podía ser un tío de él, Melchor Reyes. Hay varias firmas y entre ellas Melchor Reyes. Pues sí, él no sabía escribir. Yo no lo vi firmar nunca. Creo que se lo firmaría el notario. Cuando fueron el mismo notario, me suena. Sí, porque mira, aquí hubo una sociedad que yo no me acuerdo de ella. Me acuerdo de la casa, sí me acuerdo porque todavía está. Donde vive... ¿Cómo se llama él? Que tiene los bares de la sociedad, ¿cómo se llama? Juan Martín. Juan Martín. Allí Juan Martín e Inés. Estuvo una sociedad. Allí donde primero fue la sociedad de Villaverde. Hay una casita. Una casita allí. Ya está reformada, me parece que decían hecho algo. Y entonces, después más tarde hubo una escuela allí. Y la sociedad de allí la pasaron a arriba donde empezamos. A la sociedad que es un salón grande y pues tiene parte para la cantina, para el bar y otra casa para los hombres, en fin. Y allí se fue. Yo no me acuerdo cuándo la pusieron. Me acuerdo cuando yo nací, cuando yo ya fui grande, me la encuentro allí. Y la otra se usó después más tarde para la escuela. Yo estuve yendo a la escuela allí.
y esa sociedad también era de Villaverde, de Marcial Martín, yo no sé si te lo dije antes. Y los alrededores todos, tienen unos cercados por arriba, pues allí hay, sin exagerar, más de 10 hectáreas de terreno en un cuerpo solo, y eran de Viñoles. Y yo no sé, cuando la mudaron no supe, yo me acuerdo de cuando yo nací, ya la conocí allí, y yo vivía al lado. Me acuerdo que iba, cuando había baile, al otro día, por lunes por la mañana, iba a ver si me encontraba algo, alguna vez me encontraba una perra, otra vez me encontraba una botella, porque antes se usaba hasta las botellas, había que tener cuidado y cosas de eso. Y ya digo, aquello todo, las casas de abajo, donde yo vivía también, que están pegadas al casino, a las tierras del casino, pasa un camino por medio, pero sí. Hoy eso creo que lo vendieron no sé quién. No lo sé. Allí hicieron apartamentos y que no lo han terminado tampoco. Y por delante también, ya digo, era un trozo grandísimo. Y tenía también el Rincón de Cuba. El Rincón de Cuba. Y antes, eso de hacer una sociedad para bailes y eso, ¿se hacía solo en Villaverde o en toda la isla también, en otros pueblos? Yo me parece, no lo sé, eso no lo sé contestar porque yo no sé, sé que cuando se hizo la de abajo, se tomó una general y se acordó, se aceptó, el quiera que la propuso, la aceptó hacerla abajo. Ajá. Y se hizo. Yo me acuerdo de esa, sí me acuerdo yo. Y así. Y cuando se hizo, después ya se pegó a bailar, entraban los que eran socios, no pagaban. Y los que no eran socios había que pagar algo. Ajá. En aquel tiempo sería un duro, o algo así. Y el que no tenía los recibos pagos no pagaba, no entraba tampoco. ¿Y hacían baile por qué ocasión? ¿Por la fiesta o por...? Ahí se hacía baile casi todos los sábados y domingos. Había algún sábado no, pero mayormente casi siempre, pues, casi todos los sábados o domingos se hacían baile. Y el que no era socio pagaba, sería un duro, yo no sé lo que era. Y el resto no pagaba. Y hacían buenos bailes. Y si, por ejemplo, si no tenía los recibos pagos, tampoco entraba. Y también, yo fui socio, fui de la directiva, fui segundo presidente, el presidente de la Ciforiano, tú lo llegaste a conocer, ¿no? Y después yo fui segundo presidente y más o menos sabía cómo se manejaba aquello. Y hacían, ¿cómo eran los bailes antes? Porque bailes había en toda la isla. Sí, habían buenos bailes, mucha gente, de Corralejo, del puerto, de Tir, qué sé yo, de los sitios. Pero ¿y cómo eran esos? Esa tarde, no fue al principio, sino fue ya poco para adelante, despaché mucho en la cantina. La cantina la tenía Vicente González, ¿lo conociste? Sí, que vivía el marido de María, se llama, Maruca Carreño o algo así. ¿Maruca Viera? No. Sí, vive al lado de donde vivía Gregorito, allí al lado vive. Sí sé, es verdad. ¿Y despachaban en la cantina los dos? En la cantina la tenía el Vicente ese. Y yo todo lo que hacía no fue en principio, fue ya mucho para adelante. Y yo despachaba con él y sabía más o menos cómo manejaba. Y había un grupo de hombres de Tetí, del puerto, de Corralejo, de Cotillo, y todos estaban pendientes, así podían beber sin pagar. Y tenía uno que estar me acuerdo que los del puerto estaba, el cabecilla era el marido de Rita,
no me acuerdo cómo se llama, del mercado, supermercado Rita, Ah, soltaron todavía, fíjate tú. De Reyes había otro, de Tindaya también había otro grupito, y entonces uno pedía por aquí y yo yo despachaba con Vicente, me pagaba, y entonces yo despachaba con él, pero tenía que estar al tanto porque uno pedía por allá y después se marchaba, y después yo le reclamaba, eso es fulano. Y entonces ya después pues, había que estar vivito. debe estar vivo. ¿Y Pero había muchos grupos. qué se bebía? ¿Qué se servía en la cantina? Pues en ese tiempo un ron con persicola, alguna Cuba Libre, pero antes no le decían Cuba Libre tampoco. O pues de coñac, otros bebían ron solo, otros la cerveza, en fin. Y venía aquí, ¿qué cerveza se bebía? ¿Qué cerveza se bebía aquí? La tropical. La tropical. Y había otra, la otra no me acuerdo, sé que la tropical es la más que se consumía aquí. Y luego el baile venía gente de todo el pueblo también. Venían pueblos, de todos pueblos, la mayor parte, porque la música a lo mejor traíamos a Mora, que vivía en el puerto, o traíamos a Paranzuela. ¿Cómo el qué? ¿Orquesta? ¿Eso qué son? ¿Orquestas o qué gente era eso? Tocaba la guitarra, había un tambor de eso, yo no sé, yo eso ni lo conozco, tenía un tambor, un violín, Mora traía el violín, Paranzuela. Paranzuela. Había otro también. Había otro y los también, traían de... un violín. Y era el mejor que le gustaba a la gente, era ese. No me acuerdo el nombre de él. ¿Y qué bailaban? ¿Qué tocaban ellos? ¿Qué bailaban? Quizás cosas pinchadillas, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Porque también hacían baile, a lo mejor hacían un baile corriente de poca gente y con tres guitarras tocaba Venancio, Manuel Guerra, Siforiano, Daniel del Toro, el padre del todavía vive, ¿no? Y cosas de esas así. Pero mucha gente. Y me faltó decirte, ahí es de donde venían los que tenía que tener cuidado. Cuando había ese baile pequeño de poca gente, no, pero cuando había mucha gente, que había un montón pues tenía uno que estar cuidado, porque uno pedía por aquí y otro pedía por allí, y pues se iban, y yo solo reclamaba a uno, y no, el otro me invitó, y cosas de esas, me pasó muchas veces. Y me comentó que, bueno, Concha fue de las primeras con usted, fueron de los primeros que... La primera legislatura. En las primeras, ¿se acuerda usted de los primeros años de democracia y esas cosas? Porque me dijeron que, como se decía antes, que eran asamblearios. Asamblea. Usted... Asamblea majorera. O sea, ¿usted se acuerda cómo fueron esos últimos años de Franco y los primeros años de democracia aquí en la isla? Bueno, lo que yo conozco es que cuando murió Franco, pues se quedó todo, y entonces se quedó todo. Se intentó. ¿Sabían lo que iba a pasar? ¿Usted se acuerda del día que se murió Franco? ¿Cómo? La fecha ahora mismo no me acuerdo, pero en el año 75, ¿no fue? 75, exacto. 75. Y entonces después aguantó un par de tiempo, y entonces se nombró al rey, a Juan Carlos, y entonces se hizo no me acuerdo cómo le llama. La democracia, las elecciones. La democracia. Y entonces yo fui concejal del ayuntamiento ese año. ¿Ah, sí? Sí, me parece que fue el 79. ¿Usted fue concejal? Sí, fui concejal del ayuntamiento. ¿Qué partidos habían aquí? Asamblea Majorera.
¿Usted de Asamblea Majorera? ¿Qué otros partidos políticos había? Pues estaba el Centro Democrático, el Partido Socialista, y ya no sé si había uno más. Pero, ¿y cómo se formó Asamblea Majorera? La Asamblea hubieron unas elecciones antes creo que moriría Franco, ya había muerto Franco, 75, 77 o por ahí, hubieron unas elecciones y salió Miguel Cabrera de senador por Fuerteventura. Y entonces eso, yo no supe cómo fue, porque no me acuerdo tampoco, se volvió otra vez a hacer votaciones. Y ahí no me acuerdo yo. Yo voy a llegar hasta lo mío nada más. Sí, claro. ¿Cómo llegó usted? ¿Cómo empezó? ¿Por qué le dio a usted? Pues una cosa muy fácil de explicar. Mira, yo por aquí pasaron amigos míos, muchos, por lo menos 8. Vinieron por a invitarme si quería presentarme por Asamblea Majorera al Ayuntamiento de Los Libres, de concejal. Conchita era la presidenta y salía, si no, y entonces yo les dije que no, que yo era muy corto de sabiduría y no quería saber nada. No pasa nada. No pasa nada. Puedes hablar si quieres, no te preocupes, esto se oye, esto después lo corte, no te preocupes. ¿Sabes quién vino a invitarme? Te voy a decir lo que vinieron a invitarme. ¿Quién? Voy a empezar por Seferino, Tito Berra, Juanuco, el de Corralejo, no me acuerdo otro Juan de Corralejo también. En fin, unos 7 o 8 vinieron a invitarme. Y yo les dije que no, que yo no sabía para eso, que yo no... Que no. Y Tito precisamente, y Seferino, y yo no. Pero al otro día o al tercer día aparece otra vez Tito, en los mismos, y algunos más. Hasta del puerto vinieron. Del puerto, ¿quién era? El puerto era... no me acuerdo, al fin. Y entonces digo, bueno, pues me voy a presentar. Y me presenté. Y ya, después veo haciendo propaganda, Domínguez González de propaganda, los del puerto haciendo propaganda y todo. Y yo iba de concejal. De OSICU. Pero claro, antes aquí, en La Oliva, o sea, no fue fácil o la gente le gustó, porque, por ejemplo, a mí mis abuelos me contaban que una cosa como... Sí, esos son asamblearios. Sí, les decían como... Una cosa de poco valor. ¿Sí? ¿Era así de poco...? Sí, pues así fue. La gente los criticaba. ¿Por qué? Pero ahí no me pagaron todavía. Ah, vale. Resulta que fueron las elecciones y antes de las elecciones Tito, Seferino, Juanuco, otro de Corralejo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, al fin, casi a la mitad, haciendo propaganda para el Marqués. ¿Se cambiaron? Se cambiaron. Y entonces, pues claro, no podíamos hacer nada porque ya eran dueños de hacer lo que era. Claro. Pero no voy yo sino a ir a mi casa 2 veces que fueron a mi casa a invitarme y después cambiarse. Como si nada. Si han venido a mi casa y dicen, mira Juan, nosotros hemos pensado esto, porque esto, las cosas que se hablan, pero no señor. Cuando veo haciendo propaganda, haciendo a Tito, mayormente Tito y Seferino, que eran de aquí, y Juanuco,
y otro vía de Corralero, al fin haciendo propaganda para el Marqués, como que salió el Marqués. Nosotros sacamos 4 concejales y él sacó 6 o 7, sí, sacó 3 más que nosotros. Y claro, pues, fui concejal en un tiempo, un año y pico creo que aguanté. Se llegó el tiempo que había uno en el puerto, ya ves que aquí en la Legión pues le tiraban porque no la querían, mucha gente lo quería y mucha gente no, como todas las cosas. Y entonces en el puerto, el alcalde del puerto era Matita, un tal Matita, yo no creo que tú lo conocieras. Tenía una ferretería tienda creo que era, al lado de donde están los chinos, Sí. la calle aquella de los jubilados por allá arriba, en fin. Y me perdí ahora. Matita, el alcalde. En fin, quería hacer un homenaje a la Legión. Un homenaje a la Legión. Y entonces el secretario nos dio como información, bueno, yo la cogí como información y los míos también, que le íbamos a hacer, que el Matita pedía un homenaje a la Legión. Y nadie dijo nada, sino todo el mundo, que la haga, si la quiere hacer, que la haga. Y ni hubo votación ni nada. Sí. Y entonces por la tarde, eso fue mediodía, por la tarde, me encuentro aquí en Villaverde, al que era presidente del Cabildo. Fue después de Gerardo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Al fin, unos 6 o 7 de Asamblea Majorera a pelear conmigo. Yo, porque ustedes votaron a favor de hacer un homenaje a la Legión, porque aquí, claro, la Legión se le tiraba porque las malas lluvias que hizo. Pero La Legión, aquí no era muy... Aquí, yo tengo muchos recuerdos de ella, de la Legión, porque a mí me tocaron también. ¿Por qué? Lo contaré. Vale. Ya no me acuerdo. Y le dijeron, le vinieron a hallar a usted las broncas de... Sí, me echaron a mí la bronca porque voté a favor. Digo, mira, esto no fue votado. Dio la información, nadie dijo nada y no se votó ni se dijo ni que sí ni que no. Si hace la reunión, si hace la votación o... La votación, ellos allá. Y era uno que era presidente del Cabildo, vino aquí, Sí. me acuerdo, fue en la sociedad, unos 4 o 5 a pelear conmigo, porque voté a favor. Digo, mira, Yo no había votado. no hace falta más nada, con esta tengo, ya no voy más al ayuntamiento, y no volví más al ayuntamiento. Y no quiso ser más... Claro, antes hacían las cosas un poco... Sí, porque claro, Conchita, que era la directora nuestra, no digo, pues no, hay que hacer votaciones, o hay que hacer, pero nadie dijo nada, Nadie se enteró de nada. y yo no volví más al ayuntamiento. Y entonces, que antes lo dejamos ahí pendiente, la gente tenía los asamblearios, como les decían, como cosa menor, como... Sí, cosas. La gente no le gustaba, Y mayormente por aquí, por el norte. ¿sí? Mayormente el norte le tiraba mucho asamblea majorera. No le gustaba a la gente. Entonces Majorera yo creo que hizo buenos gobiernos. Y ese año no salió, se presentó para senador. Y esa vez no salió. Pero después a la otra sí salió, volvió a salir senador por Fuerteventura. Y estuvo el tiempo. Y después, no sé, después no me acuerdo más.
Y bueno, que al final no lo dijimos. Me estaba contando antes que la Legión no era muy querida, la Legión, porque hacían... Hom- ¿Sí? Hombre, la Legión, pues mira, digo, voy a empezar por mí. Sí. La Legión me tocó a mí, 2 de madrugada, 2 soldados, de madrugada no, a las 11 o por ahí. ¿Aquí en Villaverde? Y aquí en la puerta esa, me tocaron a mí. Yo no me acuerdo si era concejal, todavía sí ya había dejado de ser concejal. Al fin, ellos me tocaron, y yo no les abrí, porque yo no sé por qué no les abrí, no me acuerdo. Al fin, dice que ¿para dónde quedaba Corralejo? Y yo de adentro, sin abrir la puerta, le dije, para el norte le queda Corralejo, y para el este le queda Labrito. Y salen andando. Y entonces yo miro por la puerta aquella y veo 2 hombres por ahí para allá, de allí de la ventana. Y entonces después me enteré al otro día por la mañana, le habían tocado a Severino. A Severino lo llegaste tú a conocer. No. Era tío de... Yo no me acuerdo. ¿Y esos hombres le habían tocado? ¿Qué se enteró por la mañana usted? ¿Qué se enteró? Fueron y le tocaron a Severino los 2 legionarios. A ese chico, chico era un viejo ya, pero es medio subnormal. Yo no sé si habrá muerto. Allá en Castilla lo tuvieron, no sé Sí. y las monjas en Corralejo también me parece que lo tuvieron. Sí. ¿Y los legionarios? Y entonces, después alcanzaron a cogerlo, al fulano ese, la misma legión que salieron a buscarlo, lo cogieron al lado de la iglesia de hecho Julián. Pero le tocaron a usted y usted no les abrió. Y luego al día siguiente se enteró de que le tocaron a Severino. Sí, al otro día me enteré que le habían tocado a Severino y que estaban andando en el pueblo, pero que lo habían cogido al lado de la Libre de Julián. ¿Y qué le hicieron a Severino? A Severino no le harían nada, yo no sé, pero sería para preguntarle cosas, para preguntarle algo, digo yo no sé, sino que le habían tocado a Severino. Y entonces la misma legión andaba, cuando el coronel lo cogieron al lado de la Libre de Julián. Lo estaban buscando. Andaban buscando. Pero entonces Y después yo no sé qué le hicieron. Pero la Legión antes no era muy querida. ¿Por qué antes no lo...? La Legión aquí, según yo entendí, hacían muchas ruindades. ¿Ruindades? Era gente de presos. Sí. Que se metían a la Legión, estar presos, y se metían a la Legión, le daban el indulto. Esas cosas. Hoy yo no sé, ya digo, yo lo único que trompecé fue eso. En el Time mataron a un hombre, la Legión. Sí. Y que hizo varias cosas aquí también, ahora no me acuerdo cuáles, pero... ¿Y mataron a un hombre en el Time? En el Time. ¿Y por qué? ¿Por un pleito o por cualquier...? Por cosas de ellos, yo no sé por qué. Si yo lo puedo decir, que lo habían matado. Entonces la gente no la quería mucho. La gente no la quería. La gente, bueno, mayormente aquí sí la querían porque eran del Marqués. El Marqués. Aquí en La Oliva. Que la legión era, Marqués decía, hombre, eso dejan un gran beneficio en la isla, eso tal, cosas de la política, Sí, ¿no? cosas Y entonces aquí, pero en el sur... En el puerto y en el sur no le tenían mucho cariño a... Ni en el puerto tampoco. A la legión. Hacían muchas ruindades. Sí, pero... Así. ¿De matar o de robar? No. Yo de que matara, me acuerdo que mataron a ese de Steve. Ahora que han ido a los sitios y cosas de eso, sí lo vi en ese tiempo. Y después, claro, pues, ese cuerpo estaba en el Ayú, en esa zona ahí,
y estaban los borrachos, la gente, decían que estaban gente extravagante. ¿Qué Presos, los ponían presos, si se metían a la legión lo daban libertad, y cosas de esas se oía. Casi yo no sé no. si es cierto si no. Pues mi madre, mi madre. Aquí el aparato encendido, ¿no? Lo que está mal vos. No, no, esto nada está mal, nada está mal. Esto después yo se lo mando a la gente del Cabildo y ellos lo ven, cogen las cosas historias, las cosas bonitas, las cosas, bueno, todo lo que usted cuente y ellos ya tal. Yo solamente vengo y pongo la cámara y hablo con usted. De todas maneras he entrevistado también a doña Ana María Guerra, la mujer de la que es viuda de Dámaso Alonso. A Ana María. ¿Sabe usted? La mujer de Dámaso. Dámaso. Que vive allí atrás, el volcán. Dámaso. Ana Anita Guerra. Gutiérrez. Guerra Gutiérrez. Guerra Gutiérrez. Guerra Gutiérrez. Esa es comadre mía. Ah, sí. Claro, es verdad. También entrevisté. Esa chica ¿Mm? fue compañera de mi mujer en el sanatorio. ¿Cómo? ¿En el sanatorio? En el sanatorio. Compañera, ¿trabajaba? ¿Su mujer? ¿Eh? ¿Su mujer? Enferma. Ah, sí. Primero estuvo mi mujer y después fue ella enfermada del pulmón y la ingresaron al sanatorio y estuvieron juntas. Y entonces casi por ahí sería el compadreo mío con ella, porque ¿Y el sanatorio dónde estaba? en Santa Brígida, ¿En Las Palmas? Palma. ¿Y la gente antes aquí en Fuerteventura si se ponía mala? ¿La embarcaba? Se ponía mal, la mayor parte se moría porque no había ni médico. ¿No había médico? Yo me acuerdo del primer médico que vino aquí, fue Peña. Peña. Peña era el apellido. ¿Y fue el primer médico que vino para acá? Y don Ariste. Antes de esa gente, había, le decía un médico, el Cordero. ¿El médico? Que vivía la Antigua o para allá para el sur. Y entonces iba pueblo por pueblo. Ajá. Iba pueblo por pueblo. Iba por pueblo y claro, y hacía buenas curas, pero no es que era médico de título. Era como Boticario. sí, algo de eso así. Y yo me acuerdo hoy los cuentos de él, pasó, como le dije yo antes. El médico del Cordero. Aquí estuvo el Cordero. En la farmacia de la Oliva en la Oliva había una farmacia que era de un tal don Aureliano. Y entonces ese pasaba por allí, el médico ese pasaba por allí y se andaba a todos los pueblos. Y era un médico, pues no sé cómo llamarle. Sí, iba... Sí, haciendo curas. Y no cobraba, sino a lo mejor lo que le daban o cosas de La esas. gente le daba. El título no tenía, sino... Yo no llegué a conocerlo nunca, sino oírlo nombrar. Y si no venía... Si no venía el médico... Venía el médico, pero... Pero si él no podía venir, ¿qué hacía la gente que se enfermaba? ¿Cómo escapaba? Como podían sería, porque ya te digo, yo me acuerdo del médico Peña, que fue el primero que vino aquí, médico de título, Sí. y don Ariste. No sé si don Ariste vendría primero, yo creo que Peña vino primero, y tenía el despacho, era al lado de donde está que es del cuartel, la Caja Nacional. Ah, Sí, y después está el cuartel, cosa del cuartel. Allí al lado, allí estuvo él recetando. Yo llegué a llevarle chiquillos a ella, a niños. Era como un especialista de niños, el más que. Y yo me acuerdo de llevar a algunos allí al médico Peña ese. Y después más tarde pues vino don Ariste. pero hospital no había ni nada, era el médico. El primer hospital que tuvimos aquí fue
no me acuerdo el nombre de la calle, Ahí en el puerto. en el puerto. Donde creo, me han escuchado, me han dicho que es donde está la Universidad Popular ahora. ¿Dónde estaba? Era donde está ahora lo que le dicen la Universidad Popular. Ah, creo que sí, creo que sí. Allí había un hospitalito, hicieron, yo ya grande, pues no sé qué edad tenía, pero ya era grande, pusieron allí un hospitalito. Pero allí fui yo, estuve ingresado un par de días, fue mi padre con un ataque de meningitis y lo curaron allí. ¿Sí? Y, ¿qué te digo a ti? Y Y después, más tarde, pues vinieron a venir, ya digo, el médico Peña, ese es el primero que apareció. Y cuando después cambiaron el hospital para allá, para donde está ahora. esta hora. Pero yo decía otro antes, Había, pero uno que me recetó, me curó a mí de, pues no me acuerdo de qué era. Ya no me acuerdo de qué era. si entonces cuando usted era pequeño, médico solo estaba el de los corderos. El cordero, pero el cordero no, yo no lo llegué a ver nunca. Pero y la gente en los pueblos, claro, solo había uno para toda la isla. Uno, ¿Qué hacía la gente si se ponía, por ejemplo, mala de gripe? Si le daba... ¿La gente tenía remedio? si la gripe sí, había más que hoy. ¿Más Sí. enfermedades? Enfermedades de esas. Y claro, cosas caseras. Aguas que antes las viejas, me acuerdo que Lola Fajardo, yo no sé, tú llegaste a Juan, no sé, no llegué. Pero he oído... Mandaba cositas así, la llevaban a casa de Lola Fajardo. ¿Y por qué le llevaban a casa de Lola Fajardo? Era media así. Curandera. Media decidida. Curaba. Y partera, era partera. Era partera. Sí, mis hijos, casi todos nacieron con ella. Con Lola Fajardo. José me parece que nació con María Cleofa. Ese era pastor, ¿no? Con Cleofa. Y los demás serían con ella. Bueno, los demás no, porque ya después, los últimos alcanzaron el hospital. Ah, Antonio me parece que ya lo cogió el hospital ese, sí. ese que ya hablamos antes. Y otro, no me acuerdo cuál de Y ellos. entonces Lola Fajardo curaba, recetaba, mandaba. Y paños calientes, una vez con paños calientes, otra vez con tazas de agua y cosas de esas. Y medicina no podía recetar porque Medicina no, pero Medicina natural. medicina natural de casa. Y yo cuando chico, ya digo, me acuerdo del médico ese que hoy lo decir, pues tardía viene el cordero. Y entonces había que ir a la farmacia de la Oliva. a la farmacia. Yo no fui nunca. Ni me acuerdo que mi familia fuera. Pues así estaban las cosas antes. Son cosas interesantes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes tienen una memoria y claro que si los jóvenes no nos escuchamos y no la cogemos, por ejemplo, los jóvenes ya hoy no sabemos nada de siembra, ni cuándo se siembra, ni cuándo se coge, ni cómo, ¿Y en qué tiempo se ni en qué tiempo, no sabemos. Ustedes sí saben cómo, por ejemplo, antes aquí en Villaverde se sembraba cereales, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Se empezaba el año? ¿Cuándo se sembraba, por ejemplo? ¿En qué ¿Se tiempo? acuerdan? Los cereales se sembraban, había quien los sembraba sin llover, le llaman sembrar en seco. Y sembraba, una vez se acertaba, llovía, y otra vez se sembraba y lo perdían porque no llovía. Y entonces cuando llovía, pues... Normalmente se sembraba cuando llovía, normalmente. Normalmente cuando llovía. Entonces en enero. En seco lo hacían los locos. Pero entonces sembraban a principios de año, diciembre, enero, o cuando se sembraban los cereales. El seco se podía sembrar, o casi siempre se sembraba en septiembre, En septiembre. porque podía llover en octubre. Ya en octubre podía pegar a llover. Los más meses, cuando llovía en octubre,
y si llenaba una gavia, esa gavia era muy probable que diera cosecha, porque cogía el tiempo de la frescura. ¿Y qué cereales sembraba? ¿Cuáles? Pues la cebada y el trigo, Sobre todo. sobre todo esas dos. También había centeno, yo el centeno no lo alcanzaba a ver nunca. Ah, ¿no? Era muy parecido al trigo, lo que era el grano más comprido, más grande. Yo no llegué a sembrar nunca ¿Y cómo se sembraba? ¿Cogía las semillas? igual que la cebada y el trigo, por ejemplo, se llevaba una alfoja, por ejemplo, te voy a decir, y iba cogiendo y sembrando. ¿Pero cómo ¿Y cuándo hacían? se- ¿Los largaban así al aire? Y cuando se campaba por allí, volvía a cambiar también se hacía ajena, le llamaban. ¿Cómo es eso? Una ajena de cuero, se hacían unos zurrones así, y se llevaba 2 o 3 almuerdos, lo que pensaba de sembrar, y la sembraba ¿Pero con la ajena? con la ajena colgada. Oye, ¿Y después cuándo se cogía? ¿Se sembraba en septiembre, octubre más o menos? Si llovía, si lo cogía llovido en octubre, se podía sembrar los primeros de marzo. Primero de marzo. Si es en octubre, si es en diciembre, entonces se adelantaba más. Si tú sembrabas en enero, no se tardaba tanto como la que se celebra, la que se celebra en octubre. Pero la cosecha se acelera ya sola. Es decir, Sí. que si se siembra en enero, vas a cogerla en abril, y a último de abril, y si la siembra un poco más antes de enero, pues puedes cogerla un poco más, pues, es decir, que depende del tiempo. Claro. ¿Y después qué hacían? ¿Cómo lo cogían? Pues una vez arrancado, depende de la tierra. Arrancado de... Si era, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Aquí en Villaverde, por ejemplo, Ferimoy, son tierras amorosas, y aunque se llenara, después de la ceba grande se llenara, quedaba un poquito dura, pero salía. Pero si en el rincón de Cuba tenías que usar la sierra, una hoz. Una hoz. Una hoz que Sí. es, Sí, es como una media luna, más o menos. y un gajo para aquí coge Y así. una ¿Y después qué hacían cuando ya lo tenían cogido? pues llevarlo a la era, echarlo en los camellos, tenías camello, y le hacías un vaso. ¿Sabes lo que es un vaso? No. Es una angarilla, la angarilla es de madera, una cruz en el lomo del camello, le pones la silla es coger Sí. el camello, y después con una cruz, arriba le pones la angarilla, y por los lados un tejado de soga. Allí ella la ceba, ella la aprieta y la vacía en la era, y después también le hace un colmo, depende del camello, la fuerza que tenga el camello, ¿sabes? Si el camello era fuerte, pues le echaba como grande; si era flojo, le echaba como pequeño. ¿Y después ahí en la era? Y para la era, ¿Y en la era para qué lo llevaban a la era? para trillarlo. ¿Eso qué es? Pues eso es muy fácil. Después metía, si tenías vacas, o camellos, o burros, los cogías, los uñías, y pegabas a dar vueltas encima de esa cebada o del trigo. El trigo tiene otra cosa más. Sobre la cebada, dando vueltas. Cuando ya por arriba ves que no tiene espigas, la espiga está desgranada, le das vueltas con las horquetas y vuelve y le echa la cobra. ¿Pero y qué pasaban? ¿Solo con el animal pisando? Pisando, caminando. ¡Arre, burra, arre, venga! Y yo te voy a hacer un cuento de eso. Yo toqué mucho a la cobra, porque mi padre llegó a coger 330 fanegas de cebada en un año solo. 330 fanegas.
y casi toda la trillé yo tocando la cobra. ¿Qué es eso? Vaca. ¿Qué significa? La cobra es el burro, el camello y el burro, y la vaca. ¿Eso es una cobra? Una cobra, arreglado lo que tuviera y arreglado como era la cera, el tamaño de la era. Ahí habían eras, nosotros teníamos una era que te digo ahí, en redondo más que de aquí al coche. Y dábamos vueltas con las camellas y después cuando estaba allá se veía que por arriba no tenía, mi padre y mis hermanos le daban vuelta a la cebada y le volvía a echar. Y mi padre decía, venga, echa la cobra ya para acá. Y pegaba, y toca de distrito para terminar de una vez. Pegador, nosotros teníamos unas vacas muy pesadas, unos animales muy pesados, que aunque tú les picaras, siempre y yo pegaba a tocar, a hacerle bulla y a tocarle con una vara, con un solinque. Y alguna vez se le pegaba fuerte y el viejo me miraba, no le pegue a los animales. Digo, pues entonces ¿cómo quiere que corra? Eso no se lo contesté. Y le decía que no le pegase fuerte a los animales. Y entonces cuando ya no se veía que era espiga, se quitaba una parte, por la parte de arriba de la cebada no se le quitaba toda, sino se quitaba, ¿por qué te debe decir? A lo mejor la mitad o menos a la mitad, y se echaba fuera de donde trillaba y se hacía un serrucho de paja. Que te digo a ti, para sacar 300 y tantas fanegas de cebada, había que montar. Estuve más de un mes tocando la cobra. No. Más de un mes. Más de un mes. Y no era un día solo. No era un día solo, No era... era un día, en varios días. Ajá. Y después cuando ya habían pisado todo, ya habían trillado, ¿qué hacían? La juntábamos, hacíamos un serrucho y aventar. Eso que... Aventar con le llamaba el... Botar la conchita. Coño, ¿cómo le llamaban? Que era de madera. Era como una horqueta, pero de madera. Al aire. Tiraba al aire y un poco para atrás para que la cebada corriera para atrás y el tamo, que era Un volador. para adelante. Lo cogían y con el tamo se volaba. Y lo dejaban caer y como los... El tamo, ¿qué es el tamo? La bargana, lo que larga la bargana, ya ves que una espiga se va, tiene una bargana así para arriba y que si te la tragas pasa mal. ¿Sí? ¿Sí? Y la paja fina, la hoja de la cebada, alguna, toda no, porque por eso la cebada se tira casi siempre, o siempre, se tiraba por la mañana, para que no perdiera la hoja, ¿sabes? Porque eso era para los animales. Las hojas. La hoja de la Cuando cebada. estaba tieznita. Y la mata esa, todo eso era para los animales. ¿Y por qué se hacía por la mañana? ¿Por la mañana no pierde la hoja? Para no esmigajar la paja. ¿Pero y por qué por la mañana? Para la mañana. Por la mañana porque por la mañana es más sereno, el sereno de la mañana y... La tiene fresca. Y entonces la paja se mantiene fresca, no se migaja. Y el trigo es al revés, el trigo es por la tarde porque quiere que se migaje todo y se haga paja de trigo. Entonces se queda así el granzón, los troncos y la cosa de más dura, eso le llaman los granzones. Pero eso lo saca después cuando se saca el trigo, se hace una zaranda con el trigo y el grazón se queda dentro de la zaranda y se echa fuera. Para lo que se usa. Para animales o para... ¿Para qué se usaba el granzón antes? Y en aquel tiempo se usaban también para torta en las casas. De eso no hemos hablado. No. ¿Qué es eso? El cosmo también. El cosco. La torta era tierra que era tierra
sacar partes seleccionadas por lo entendido. Tierras, porque todas las tierras no son iguales. Sí. Hay tierras que coge la masa, hace una torta y el agua no se la lleva, y hay otras que se la lleva, ¿sabes? Entonces mi padre y varios, hagamos tierra, o por tierra blanca, o habían sitios que allí es donde sacaban la tierra para la torta. Ajá. Y le echaban granzón. Le echaban granzón y tierra y la ponían después de... Era una tierra específica y la mezclaban con granzón. ¿Y qué tipo de tierra tenía que ser? Pues eran las que yo vi, eran algo blancas. Por ejemplo, el terrume de Caima, esa es la tierra buena para torta. Es Es tierra dura. Y si le echas, la de la montaña Caima por debajo. sí, por debajo, en los llanos, Los llanos del Caima por debajo. Sí. Donde está ahora la carretera nueva, grande que hicieron. por allá, por debajo de la carretera esa para contra el mar. No toda, sino un Sí. trozo. De aquí de frente, por ejemplo, de aquí de frente, que hay una entrada que le dicen no me acuerdo cómo le dicen que es, la entrada aquí. ¿Del campo tiro? ¿Del campo de tiro? No, el campo tiro, por ahí no hay campo Aquí en tiro. Escanfraga. Por ahí no hay campo tiro. ¿Aquí en Escanfraga? No, pero abajo cerca al mar. Ah, El Tarajalito, por la parte del Tarajalito. el Tarajalito, creo que sí, sí. Y que hoy le dice el Parque Holandés. Ah, sí. Le suena que digo, Ahí había tierra ahí buena. hay unas tierras que son buenas. Para torta. La torta. Pues una tierra dura, no como arena. Coges tierra de esa y le echas agua y sale la tierra. Se va. Y esa no. Más le echan también. Y cogían, lo mezclaban con granzón, cogían la tierra y La tierra, y entonces la atacamos aquí en la azotea y después le pasamos la cuchara lisa, que va lisa por encima, y sumando el granzón. ¿Sabes? Y eso era, Eso claro, era era el techo. flexible, eso era fuerte y el agua no se lo llevaba, porque después si llueve echándolo, claro, pero Claro. como eso Se después secaba y se quedaba. se seca y aguanta. Yo, las casas mías antes eran todas De torta. Aquí no, aquí ya cuando vine aquí ya había viga castilla y boadilla y se era con Sí. Con bloque. solamente con Bloque. cemento, Con cemento. aquí, cemento y la bogadilla. Bogadilla. Bogadilla que era la que tapaba, la que se una a la viga. Ah. Se Esa llamaba es la así. bogadilla. Ah. Y están las vigas. Y entonces aquí al medio Sí. va una bogadilla. Sí, sí. Va una bogadilla que funda desde aquí a aquí y aquí. Todo esto aquí de bogadilla. Y después se le echa el cemento encima de la bogadilla. Y se llena la viga también. Antes no, porque antes era la viga maciza. Era la viga toda de hormigón. Hoy viene nada más que la zona donde se funda la bogadilla. Y el resto se echa hormigón. Esa fue esta casa, sí, ya la hizo así. Esta casa sí la hizo así. Esa casa está toda hecha de esa forma. Y después ya, pero antes torta. Piedra y torta. Sí, sí bueno, las primeras que se hicieron se hacía. Bueno, y hablando, entonces eso se hacía con granzón. Que el granzón se sacaba del trigo. El granzón era para las casas donde se echaba torta. Hacía esa tierra, se cogía esa tierra seleccionada. Si no podía ir a Caima, en fin, por aquí Sí. siempre habría algún Y entonces, que nos quedamos todavía con la cementera. Cuando ya habían trillado,
habían quitado los tamos de la cebada o el granzón. Después con el cereal, ya cogían, ¿qué hacían con él? Pues el cereal, si era dueño del cereal, era de él. Lo hacía, lo llevaban para la casa o lo metían dentro. Mucha gente lo hacía, lo metían en el pajero para conservarlo, porque en el pajero se aguantaba más. Pues si lo dejas por ahí, se pica más luego. Se pica. Y todavía yo, de eso lo tengo yo leído por ahí, se hace se pone, Ujú. no me sale ahora tampoco. ¿Se pone el qué? ¿En el pajero? Sí, la que no se pone en el pajero, Ah, salvagrana. vas tú, coges tosta y tal, pero Sí. la que lo pones en el pajero, la pones por ahí se te pica, pero luego con la del pajero. Hay que echarle salvagranos y cosas de esas. Hay que quitarle salvagrano. Antes no había ni salvagrano aquí, no había quien se salvara. Y entonces, y los pajeros eran para eso, para Los pajeros se aguantan tiempo porque la paja del pajero no dejaba pasar la humedad ni el frío, sino lo aguantaba allí, ni el calor. Y entonces tú te metías en el pajero y dentro estaba fresco. El pajero entonces es, yo he visto pajeros, pero por dentro entonces se hace un hueco. El pajero habían de muchos tamaños, como todas las cosas. Habían pajeros pequeños, que éramos de 1,5 metros de radio, por ejemplo, de 1,5 metros de radio, se iban poniendo preparados, porque eso hay que prepararlo, porque todos los pajeros, si no vas a charlar o no, se hace de otra forma. La paja se pone de cualquier manera. Pero si vas a poner grano, vas haciendo gavilla o algo Sí. así, no sé cómo llamarle, y poniendo en redondo, y dentro queda una cueva. Por más de que también la hacían, la echaban de paja, y después del pajero hecho, pegaban por arriba y pegaban a hacer la cueva. Ah, por arriba, sí. Y que se empezaban a sacar del centro. a sacar. Sacaban. Sí. Y ahí metían el. Dentro metían el. Metíamos la cebada. Y se conservaba. Cebada o trigo. Y se conservaba. El queso. El queso. El queso se aguantaba curado, se metía allí curado, se ponía se hacía el queso y a las 2 semanas o las 3 semanas se metía dentro de la cebada, metido en algo. Yo de eso no lo llegué a hacer nunca, pero te lo oí decir. Se metía y se conservaba. ¿Y cuánto podía durar ahí el grano? Y... Me parece que hablaban de 3 años. 3 años. 3 años. Ya a los 3 años ya volvía, porque si lo pones en un rincón de la casa, de tu casa, al otro año se te puede picar. Depende también las calorías y todas esas cosas. Y ya después con el cereal se hacía sobre todo harina, gofio. Después con el cereal, la cebada, el trigo, es lo único que se hacía harina. La cebada no. La cebada. ¿La cebada para qué era? ¿Para qué se usaba? Hacer gofio. Para hacer gofio. Con el millo, mezclado con el millo. Con el millo. También me acuerdo de verlo en mi casa, en el canto arriba, poner una fila de piña con el palote, la piña va afuera Sí, sí. y después se termina con paja y por el filo de cerca arriba, una fila de piña. De carozo. Por la camisa, cuando son piñas grandes, piñas buenas, y de arriba para acá lo tranque. Seguía solamente las piñas, pero por dentro era paja, por arriba era paja. Ah. Después al año que viene, ¿Y eso, siguiente, para qué se ponían las piñas? Para trancarlo. Para... para conservarlo para que no se picara. En la piña se picaba menos. Si lo pones en un rincón de la casa, Sí, sí. se pica más luego.
Entiendo. Y entonces en eso, pues, yo la piña nunca la vi, se la vi a mi padre. Le di queso y le di cebada. Ah, y trigo también le di. Y las piñas así en tu Metía- guía, y las metía piñas. en el pajero. Y me acuerdo de entrar muchas veces, porque se le hacía un agujero por debajo. Después cuando se pegaba a intentar de sacar, se hacía un agujero por debajo, donde tú podías sacar, tirar, sacar millo o trigo, y también metía el queso. Un año me acuerdo que mi padre metió un queso también. Yo no me acuerdo cómo salió porque de eso no me acuerdo. La sementera antes era verdad. Bueno, y luego también, aparte de cereales, sembraban también millo y en las casas sembraban huerta o... Sí, mi padre mismo cuando llovía, por los años buenos, plantaba una huerta. Ahí tiene, me acuerdo que tenemos un trozo de terreno que casi todos los años lo llama mi padre de sandías y melones. Sandías y melones. Y una vez, tampoco se me ha olvidado, había una sandía muy grande. Mi padre dice, esta sandía no me la quite porque esta la quiero para viñoles. Ah. Y mi madre estaba Sí, sí. un día, era como un cercadito así, y mi madre dice, esa no se la come viñoles. Y se por encima de la pared, la pared lindaba con terreno de nadie, es decir, y entonces mi madre entró por aquí, fue derecho a la calabaza, Porque no la vieron. cogió la calabaza a la sandía, cogió la sandía, salió de culo otra vez. Y yo no me acuerdo si yo lo probé, yo no me acuerdo. Pero, Ay, Dios. Y el Porque, coco, guau, que claro, muchas el veces niño- ¿cómo era que tostaban el coco? Güey? Cosco. Cosco. Cosco, también les puedo decir un cuento. El último año que se lavó Cosco aquí en Fuerteventura, lo cogí yo, algunos, y mis hermanas. Cosco. Resulta que fue un año bueno y se crió mucho Cosco. Y yo, Peter y Alejandro, íbamos a cuidar las cabras y los animales a Ferimoy, por ejemplo, de Ferimoy, me acuerdo que fue. Y entonces nos pusimos a coger Cosco. Hicimos 3 pajeros en Ferimoy y otros 3 en Caima, la suerte, porque nosotros hicimos la suerte de Caima también, de Media. Y el Cosco no era de Media, el Cosco era... Y por aquí hicimos también, pero de eso no me acuerdo lo que cogí. Y fue el último año que se lavó Cosco, que por lo menos se cogiera. Porque nosotros no lo lavamos, no lo recogimos, ¿no? Se perdió. Y me acuerdo que Félix Vera, el padre de Concha y esa gente, le pidió a mi padre si le daba a coger Cosco de Caima para lavar ropa a los cochinos. Dice, coge el que quiera. Y el otro Félix Vera también, que el padre, el suegro de Carmel, el padre de Carmela, la de... También le pidió, y le hizo lo mismo. Nosotros no llegamos a conocerlo, porque ya ese año había un año bueno y Y no sé. y no nos hizo falta. Pero del cosco se hacía gofio. ¿Se molía? El Cosco hacíamos. ¿Y qué se hacía? ¿Se cogía? Y de la barrilla, Y de la barrilla. de la barrilla, que ese es peor de todavía. Eso estaba bueno. Eso Eh. estaba bueno. ¿Eh? Eso estaba bueno de comer. Pues estaba bueno comer porque había mucha hambre. Porque no había Yo me nada. acuerdo. Yo me acuerdo de pasar, de tener hambre y el gofio no lo comía. Bonito. Me acuerdo muchas veces que eso me pasó más de una vez. Mi padre y mis hermanas iban a lavar al Cosco y depende de las mareas, ¿sabes? Sí. Si la marea era muy grande, tenía que esperar a que bajara para poder lavar el Cosco en pilones que ellos tenían preparados.
uno me acuerdo yo que en el barranco, se llamaba el barranco del Labrito para el norte, el barranco que no me acuerdo cómo le llamaba, yo sabía cómo le llamaba. El barranco... Allí en la Joya Domínguez. El barranco Domínguez. El barranco Domínguez. El Joyo Domínguez. Y allí iba mi padre y mi hermana y tenía sus pilones ya preparados para lavar el coco. Y cuando venían para arriba, a lo mejor pegaban a lavar por la tarde, cuando la marea les dejaba. Y cuando venían para arriba llegaban ratones de mi casa. Y mi madre tenía ya el tostador caliente para tostarlo, para molerlo, al molino mano que teníamos también el molino Tenían mano. un molino de mano. Para comer. Y eso era lo que... De eso me acuerdo yo. Pero yo ya te digo, comerlo cogí muchas veces. También me acuerdo de llevarlo a las áreas, a la molina de Gregorio. Y se le echábamos un poquito de trigo. Cuando le echábamos un poquito de trigo, daba gusto comerlo. No era esa gran cosa, pero comíamos. Pero otras veces era rin, coffee shop. Y molía un molino a mano. Algunas veces. ¿Cómo era el molino de mano? Dos Molino piedras. de mano era, pues tendría de radio, como la zaranda aquella. Una Tenía zarandita. una piedra debajo, una piedra así virada para arriba, lo liso para arriba, y otra virada para abajo, y en el centro tenía, no sé cómo la llamabas, y allí se metía después de la arriba, se le metía la otra piedra de arriba, y con un palo Se le... la hacíamos moler. Y salía. ¿Eh? Y salía el... Saliendo. Bueno, con un palo así no puesto aquí, por ejemplo, si está al centro, se pone un palo allí, con un agujero para aquí enfrente, y entonces, Molía y el otro aguantaba. y de eso me acuerdo, en mi casa sí me acuerdo yo ya digo, después de eso no se volvió a coger. No se ha vuelto a coger